Muy bien, vamos a tener un desafío. Leo, podemos pasar. Esta mañana pensábamos, ¿por qué tenemos que volver a predicar este domingo a las mismas personas otra vez? Y ustedes van a tener la respuesta. ¿Por qué tenemos que volver a predicar hoy y lo tendremos que hacer el domingo? Porque no nos alineamos todos de una sola vez. Nos vamos alineando. Hay áreas en nuestra vida que todavía están controladas por la oscuridad. Hoy, mientras estaba en la adoración y la alabanza, Dios me dio una palabra para un padre que está en conflicto. Y yo no sabía cómo encararlo. Y Dios me dio esa palabra y estoy muy contento. Si no me ven por 6 meses es porque a Él no le gustó la palabra. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y en esta mañana has ungido a Leo con una palabra reveladora, iluminadora. Señor, fluye de Él, manifiéstate en nosotros y danos la alegría de dejar cosas para encontrarnos contigo resucitado. En tu nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Mientras cantamos esta última canción, recordaba algo que por ahí ya compartí, y que no es el tema que traigo, pero por ahí tiene alguna relación, y solamente lo quiero mencionar porque creo que es oportuno. Lo compartí la semana pasada con los jóvenes, en parte, y en otra parte lo compartí ayer en Santa Lucía, y dice la palabra de Dios que Jesús, ya entrando en su última etapa, dice Juan 13, versículo 1, que Él sabía lo que le estaba por pasar, que su hora había llegado, dice, de pasar al Padre, de pasar a la tierra al Padre. Y yo compartía, ese pasaje habla del lavamiento de los pies, de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y me llama la atención, más allá del hecho del lavamiento de los pies en sí, que dice que Jesús sabía lo que estaba por pasar. Sabía que te estaba entrando en la peor temporada de su vida. ¿Sí? Isaías 53 describe, era cuestión solamente de conocer las Escrituras para saber qué es lo que tenía que enfrentar Jesús. La muerte, el sacrificio. Isaías 53 dice, fue molido. El castigo, llevó sobre sí el castigo de nuestra paz. Y dice que a pesar de que él sabía todo eso, se levantó, tomó una toalla, se agachó y lavó los pies de sus discípulos. Y la clave está en lo que dice el versículo 3 de Juan capítulo 13. Dice que Jesús sabía, dice ahí está el texto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. A mí lo que le compartí a los hermanos, lo que más me sorprende de este texto, más allá del acto de humildad de Jesús, es el hecho de que aún sabiendo lo que tenía que afrontar, Él tuvo la capacidad de no desenfocarse del propósito que Él tenía. Porque Él aún en el peor momento, aún seguía enseñando a sus discípulos. Aún seguía sirviendo, haciendo ministerio. Y la clave está ahí. En primer lugar, que Él sabía su origen. Él sabía de dónde venía. Él sabía que había venido de Dios. Él sabía su identidad. Él conocía el origen.
Pero no solamente conocía el origen, sino que él tenía conocimiento de que Dios, el Padre, había puesto todas las cosas bajo sus manos. Y por último, sabía su destino. Sabía que él volvería al Padre. ¿Sí? Y yo le decía a los hermanos, estos son 3 dimensiones de la identidad. Esto tiene que ver con nuestra identidad. Y lo que nosotros somos y cómo nos concebimos en Dios determina nuestra respuesta ante las circunstancias y las situaciones que vivimos. Jesús no se desenfocó porque, como cantamos recién, él sabía que si lo tenía el Padre, lo tenía todo. Que el Padre ya había puesto todo bajo sus manos. Que su origen determinaba quién era, determinaba lo que tenía y determinaba su destino. No importa si tenía que ser clavado en la cruz. No importa si tenía que ser azotado una y otra vez. Él sabía que el Padre lo estaba esperando con brazos abiertos y diciendo, como lo dijo en aquella oportunidad que se levantó de las aguas: este es mi Hijo amado, he esperado tu regreso a mi lado. Él sabía. Y yo no sé, tal vez si hoy estás atravesando la peor situación de tu vida está acá. Yo no sé si estás atravesando dificultades, no sé qué es lo que estás viviendo, pero que realmente lo que hemos cantado puede ser carne en nosotros y entender que por más difícil sea la temporada que estemos viviendo, si nosotros sabemos nuestro origen, si nosotros sabemos quién es el dueño de nuestros recursos y cuáles son esos recursos ilimitados que el Padre ha puesto, y sabemos hacia dónde vamos, no tenemos que temer, no tenemos por qué desenfocarnos, porque Él está y nosotros estamos en Él. Amén. Yo quiero, antes de empezar con el mensaje, que oremos por esto. ¿A dónde estás? Cerrá tus ojos. Padre, gracias te damos porque en ti estamos completos. En ti lo tenemos todo, Señor. Y aun cuando estemos atravesando una dificultad, aun cuando nos sentimos tan pequeños ante los desafíos, aun cuando parece no haber respuestas, Señor, podemos confiar en lo que vos estás haciendo en nosotros, en lo que ya nos diste como hijos, en quiénes somos en ti, Señor, y que estás en control de todas las cosas. Padre, yo en esta hora te pido tu paz sobre mis hermanos, sobre aquellos que necesitan tu paz, tu bienestar, tu orden en medio del caos. Aquellos que están necesitando tu paz, aquellos que están necesitando de su paz, sean receptores de la paz de Jesús. En Tesalonicenses el apóstol dice que el Dios de paz guarde todo su ser. 2 puntos. Y define el ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Más allá de definir lo que es el ser, está determinando un orden: espíritu, alma, cuerpo, porque el espíritu gobierna sobre el alma y el alma impacta sobre el cuerpo. El Dios de paz guarde tu espíritu, guarde tu alma, guarde tu cuerpo. Desde el espíritu le ordenamos a nuestra alma, a nuestros pensamientos, al centro de nuestras emociones: aférrate a la paz de Jesús.
En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ahí mismo en Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 19. Dice la palabra de Dios, voy a leer en la Reina Valera. Versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Este texto, esta porción de la palabra de Dios, esta semana me estuvo volando la cabeza toda la semana. No podía salir de este texto y probablemente solamente podemos ver una parte de lo que hemos leído. Pero yo quiero compartir con vos lo que Jesús está diciendo, o algunas de las cosas que Jesús está diciendo en este pasaje. Es interesante que Jesús aquí no es el único lugar, pero Jesús aquí está presentando y está hablando acerca de quién es Él, de su identidad y de su filiación con el Padre. ¿Sí? Dice el versículo 19, dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo de Dios. Y quiero decirte algunas de las cosas que podemos sacar de estos versículos. Jesús, en primer lugar, está hablando acerca de su limitación. ¿Cómo? ¿Jesús el Hijo de Dios? Sí, Jesús el Hijo de Dios está hablando de su limitación. Dice el texto que hemos leído que el Hijo nada puede hacer por sí mismo. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender, porque es tan importante como entender que Jesús era Dios. Jesús está diciendo: yo estoy limitado, yo tengo limitaciones, porque yo decidí hacerme hombre. Dice en Filipenses capítulo 2 que Él no se aferró a ser Dios, sino que decidió hacerse como un hombre, según la traducción que escojamos. Él decidió limitarse. El Eterno decidió introducirse en el ámbito temporal. El Todopoderoso decidió introducirse en los lugares de limitación. Jesús decidió limitarse.
¿Y por qué es importante saber que Jesús tenía limitaciones? Porque es importante de que Jesús, por lo menos por dos cosas. En primer lugar, porque el que tenía que pagar el precio de nuestra paz, el que tenía que morir por nuestros pecados, tenía que ser un hombre. No podía ser un Dios. Él tenía que ser un hombre porque el castigo, la condenación estaba sobre los hombres. Por eso era importante que Jesús fuese Dios. No como algunas escuelas en la antigüedad decían que Jesús era un espíritu. No, Jesús era hombre. Y en segundo lugar, además de una cuestión de la salvación, la otra importancia de que Jesús era hombre es que nosotros hoy tenemos un modelo a seguir. Es decir, que si Jesús, siendo hombre, pudo hacer lo que pudo hacer, significa que nosotros, siendo hombres, tenemos modelo para hacer lo que Jesús hizo. Es decir, que todo lo que Jesús hizo en la tierra, su ministerio, aún los milagros que Jesús llevó a cabo, nosotros también podemos hacerlo. Por eso es importante lo que este texto está diciendo. Jesús está reconociendo que él tenía una limitación y que su limitación era porque él era hombre, era humano. Pero esto es tremendo aún mucho más porque lo que nosotros entendemos es que Jesús, a pesar de que era hombre, ¿sí? En Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Por qué lo dice el autor de Hebreos? ¿Qué dice después de eso? Porque ¿qué? Fue tentado en todo. Es decir, vivió las mismas circunstancias que vos y yo vivimos. Atravesó las pruebas que también nosotros atravesamos, sin pecado en él, pero atravesó las mismas circunstancias. Entonces Jesús sabe lo que es vivir en este mundo, atravesar circunstancias y sabe cómo vencer la prueba. Entonces Jesús dice, el Hijo, hablando de él, no puede hacer nada por sí mismo. Y aclara después de esto, dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En primer lugar, Jesús está hablando de su limitación. Y en ese lugar nosotros tenemos que identificar también nuestra limitación. Nosotros tenemos que entender, tal vez no sea tan difícil para nosotros, ¿verdad? Saber y reconocer nuestras limitaciones. Pero lo segundo que Jesús está haciendo en este discurso, que viene a raíz de que Él sana a un inválido, este famoso relato del inválido en el estanque de Betesda. El problema fue que lo hizo un sábado y se le vinieron los fariseos y los religiosos con los colmillos y las uñas arriba de Jesús. Y a raíz de eso Jesús comienza a hablar de quién es Él. Jesús, aparte de reconocer su limitación, Jesús deja en claro su filiación con el Padre y explica cuál es la fuente de su poder. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, salvo lo que veo hacer al Padre. Porque lo que el Padre hace, eso mismo, es decir, igualmente eso hace el Hijo. El Hijo hace igualmente. Y esto es tremendo. Jesús era un hombre que tenía la relación correcta con el Padre. Estamos viendo en el EVA, en la Escuela de Líderes, acerca de la autoridad. Estábamos hablando el martes pasado. Y el pastor nos enseñaba que la autoridad no es inherente, no es parte esencial.
Y nos decía, Jesús tuvo que también trabajar en su autoridad. Y la autoridad viene como consecuencia de la relación con el Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo todo lo que veo hacer al Padre es lo que puedo hacer. Mi fuente de poder es el Padre. Jesús era, ¿cómo? Abundante, así es. Jesús era el hombre que tenía la relación correcta con el Padre y todo lo que hizo fue impulsado desde ahí, desde su relación con el Padre y en comprensión de su identidad. Había una costumbre entre los judíos cuando un hijo llegaba a la adultez, se acostumbraba a que se lo llevaba al hijo a la plaza, generalmente un lugar público, generalmente la plaza central, y el padre lo presentaba ante la sociedad después de que su hijo había ya aprendido el oficio del padre. En otras palabras, él decía algo así como, él es mi hijo, determinado nombre, y él me representará a mí en mi oficio. Él, el que trate con él, será como que trata conmigo. Es decir, él es mi representante. Algo similar a lo que hizo el Padre cuando Jesús fue bautizado y dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Algo similar es lo que hacían los judíos. Esto es más o menos como el hijo que aprende el oficio del Padre. Es decir, que vos y yo como hijos del Padre, como hijos de Dios, somos encargados de hacer las obras del Padre. Versículos antes, ahí en Juan 13, dice, yo trabajo, mientras mi padre esté trabajando, yo sigo trabajando. En su adolescencia, niñez, Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde temprana edad, Jesús entendía su propósito y caminaba en el propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice la palabra de Dios que él tenía que hacer las obras del Padre. Él era el representante del Padre, ese hombre limitado, ese Dios que decidió dejar el ser Dios, ponerse limitaciones, estaba diciendo, yo no me muevo si el Padre no se mueve. Todo lo que yo veo hacer de mi Padre, eso es lo que yo hago. Yo me acuerdo cuando todavía estaba en la secundaria, mi padre, además de trabajar en la obra, en la iglesia, también tenía una pequeña empresa. Y cuando yo terminaba en diciembre mis estudios, durante diciembre, el resto de diciembre, enero, febrero y hasta que volví a empezar, lo acompañaba a mi papá al trabajo. Y él me enseñaba y me mostraba, y yo observaba cómo hablaba con los clientes, cómo le ofrecía los productos, cómo encaraba las situaciones. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo veo lo que el Padre hace, y eso es lo que yo repito, eso es lo que yo reproduzco. Ahora la palabra ver allí nos habla de intencionalidad, nos habla de alguien que está atento a lo que el Padre hace. Pero además de eso, esta expresión de Jesús me habla de que el Hijo no hace nada si el Padre no lo hace. Es decir, el Hijo no tiene autonomía, el Hijo tiene dependencia del Padre. El Hijo no se mueve por sí solo. El Hijo se mueve a donde se mueve el Padre. En dependencia. Jesús nos enseña con su ejemplo la importancia de la dependencia, el sometimiento y la sujeción. Porque dice que no puede hacer nada. Tiene un sinfín de recursos disponibles, solo si está en relación correcta con el Padre. En segundo lugar, dentro de este punto, en primer lugar, el Hijo no tiene autonomía, el Hijo
depende del Padre. En segundo lugar, el ser hijo habilita para hacer las obras del Padre. Y esto que parece algo reiterativo, fíjense lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y yo leía esto y digo, ¿será que la iglesia le tendríamos que pedir perdón al mundo? Nosotros tendríamos la capacidad de decirle al mundo, si no ven las obras del Padre en la iglesia, no nos crean. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si la hago, aunque no me crean a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, que hacer las obras del Padre no es una cuestión de capricho, es una cuestión de identidad, es una cuestión de identificación con el Padre, es una cuestión con estar alineados a los propósitos del Padre. Por eso mismo no podemos ser autónomos, tenemos que ser dependientes del Padre. Y en tercer lugar, en primer lugar, Jesús determina y Él dice que tiene limitaciones, que sin el Padre no puede hacer, que por sí mismo no puede hacer nada. En segundo lugar, habla de su filiación, de su relación con el Padre, que es la fuente de poder y de recursos. Y en tercer lugar, nos habla, nos explica la dinámica de esta relación, que es la revelación. Porque dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Pero el versículo que sigue dice que el Padre, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. 5:20, así es. Versículo 20 dice, porque el Padre, entonces hay una dinámica de reciprocidad. El Hijo ve y el Padre muestra. El Hijo ve y el Padre muestra. Y hay por lo menos 3 elementos en la revelación. Hay 3 elementos que están implícitos aquí y que están implícitos en la palabra de Dios, descontando que la agente de la revelación es el Espíritu Santo. Y en primer lugar, lo que dice aquí, que el Padre muestra, el Padre manifiesta sus obras porque Él ama al Hijo. Es decir, que el primer elemento de la revelación es el amor. Porque el Padre ama, decide mostrar. Porque el Padre ama, decide revelarse. Él ama y se revela. En segundo lugar, el segundo elemento es la palabra de Dios. La revelación por excelencia es la palabra de Dios que hoy tenemos escrita en la Biblia. Pero esta palabra que tenemos escrita aquí se hace vida siempre y cuando nosotros leamos con la guía, la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la obediencia. Mira cómo lo dice Jesús mismo en Juan 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos, la palabra de Dios. Está hablando en torno al amor. La palabra de Dios, el que los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Ahí están los 3 elementos de la revelación. El amor,
la palabra y la obediencia. Dios se manifiesta cuando nosotros como hijos nos acercamos en amor. Él es el iniciador de la relación, pero cuando nosotros correspondemos, por eso hablé de reciprocidad. La reciprocidad es una correlación, una coherencia, un responder unos a otros. Dios ya dio el primer paso, Él nos amó primero. Y entonces nosotros por amor, en respuesta a ese amor, nos acercamos al Padre. ¿Nos acercamos cómo? Y nos acercamos por medio de la palabra de Dios y en obediencia actuamos. Si nosotros queremos experimentar las obras del Padre, lo que los chicos manifestaron hoy es una cuestión práctica de las obras del Padre. Lo que dieron testimonio los adolescentes y los jóvenes aquí en esta mañana, que no sé usted, pero yo me quedé sorprendido de la estirpe de la generación que viene. Lo que ellos declararon, lo que ellos hicieron, tienen que ver con la obra del Padre, con las obras del Padre. Dice que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Es decir, que como hijos nosotros tenemos que ser continuadores de la obra de Jesús acá en la tierra. A menos que nosotros estemos por lo menos aspirando a eso, entonces tenemos que revisar qué es lo que no estamos viendo del Padre. ¿Y cómo lo veo al Padre? Ya parecemos los discípulos preguntando esto. ¿Pero cómo? Te dejé 4 evangelios y me estás preguntando cómo veo al Padre. La otra vez alguien me preguntó, ¿cómo hago para crecer en fe? Le digo, bueno, empezá con los 4 evangelios. Empezá a leer los 4 evangelios y empezá a repasar cada una de las palabras y los actos de Jesús. Nosotros tenemos acá una gran riqueza que nos ha sido dada y no la estamos explotando. El Padre ya se ha manifestado, pero aún tiene mucho más, porque dice el versículo, no se maravillen por esto, porque aún el Padre va a manifestar cosas que, dicho hoy, les va a volar la cabeza. Yo cada vez que veo lo que Dios hace en medio nuestro, la verdad, Dios me vuela la cabeza. Los testimonios que hemos tenido los domingos, aquí en la noche, los cultos que estamos teniendo, pero aún eso no es nada comparado a lo que Dios quiere manifestar, lo que el Padre quiere hacer. Pero nosotros tenemos que ser hijos que aprendan el oficio del Padre. Y yo quiero ir terminando, porque en realidad voy a hacer como una preterminación y voy a terminar después. Ya los hermanos Santa Lucía, cuando les digo estoy por terminar, ya saben que no voy a terminar. Les tengo que pedir perdón, ayer prediqué como 50 minutos más o menos, pobre. Pero para ir terminando, quiero llamar tu atención a algo que el Señor me puso esta mañana, en Efesios capítulo 2. Sí, porque estamos hablando de la filiación como hijos. Estar en la relación correcta con el Padre me permite a mí ver lo que el Padre hace y ser un repetidor, ser alguien que haga las obras del Padre. ¿Bien? Hijos de misericordia, podríamos decir. Pero quiero llamar tu atención. Y esto que vamos a leer, yo no es que ignoro que está hablando de aquellos que no conocen a Cristo, pero a mí hoy Dios me llamó la atención este texto para los que estamos en Cristo. Dice el versículo 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
y subraya esto, por lo menos en tu mente, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue el texto, porque después lo que hace es explicar quiénes son o qué hacen los hijos de desobediencia. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir, este último versículo lo que está diciendo, para que ustedes hagan las obras del Padre. Pero quiero llamar tu atención porque dice, hijos de desobediencia. Y yo sé que aquí está hablando de los que estaban en el mundo y está haciendo una comparación con los que ahora están. Pero el Espíritu me inquietó. Dijimos que uno de los elementos de la revelación, de poder ver al Padre actuar, obrar y repetir sus obras, es la obediencia. Y muchos, esto es lo que el Espíritu me marcaba, muchos, aun siendo hijos de misericordia, porque dice que por su misericordia Él nos salvó, nos hizo hijos, aun siendo hijos de misericordia, caminan como bastardos, como hijos de desobediencia, porque cumplen con el parámetro que dice el versículo siguiente: pensamientos de la carne, la voluntad de la carne. Se manejan bajo parámetros que no son los que el Padre ha determinado que sus hijos se muevan. Y perdón por la palabra bastardo, que sé que es muy fuerte, pero la utilizo porque hace poco con Ana vimos una serie de la época medieval. Y es muy interesante porque los hijos bastardos de los lores, de los reyes, ni siquiera podían llevar el apellido del padre. Todos sabían que era hijo de, todo el mundo sabía, pero tenían un apellido diferente. Por ende, el hijo que era bastardo, es decir, de otra mujer, no tenía los derechos de un hijo, no podía gobernar como hijo, no podía heredar como hijo. Más o menos como dice Gálatas 4, que el heredero, mientras es niño, pongámosle, mientras siga siendo como un bastardo, salvo que el rey diera un decreto de decir, no, este va a pasar a ser un hijo legítimo, porque ha dado evidencias de la estirpe del padre, va a seguir siendo un bastardo. Y nosotros muchas veces estamos caminando como hijos de desobediencia. Y como somos hijos de desobediencia, temo que lo que dice el versículo 6 no lo estemos experimentando. Porque dice que los hijos de gracia, de misericordia, los que fueron salvados y los que se mantienen en relación correcta con el Padre, fueron sentados juntamente con Él en los lugares de autoridad. Lo que el pastor nos enseñaba. La autoridad se basa en mi relación con Dios. El Padre nos ha llamado como iglesia y Jesús, antes de irse, Él dijo, ustedes van a continuar mi obra. La iglesia, así como Jesús mostró al Padre, la iglesia, por medio del Espíritu Santo, es la encargada de revelar al Hijo y al Padre, de manifestar
las obras del Padre, pero a menos que caminemos en amor, en obediencia a su palabra, nosotros vamos a seguir mirando para otro lado sin saber lo que el Padre está haciendo. Vamos a seguir siendo autónomos, independientes, y no vamos a poder repetir lo que el Padre hace. Y esto no sé a usted, pero esta semana a mí me quebrantó delante de Dios. Porque el Señor ha puesto gente a cargo de cada uno de nosotros. No, pero yo no soy líder. Ah, ¿no? ¿No tenés hermanos? ¿No tenés hijos? ¿No tenés vecinos? Si no te enteraste, quiero decirte que Dios te puso a cargo de esas personas. Más allá si sos líder de grupo, supervisor, si estás a cargo de una extensión. Dios te puso para hacer las obras del Padre. Para ser un hijo que representa al Padre. Y para terminar, ahora sí, versículo 24, dice, de capítulo 5 de Juan, dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Una de las cosas que Jesús dice en este texto es que el Padre tiene vida, que el Padre es la vida y que le ha dado la autoridad al Hijo para dar vida a quien Él quiere. Tal vez ni vos ni yo tengamos como hijos de Dios autoridad para darle vida al que nosotros querramos, pero sí somos canales de vida, porque el Padre está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, y dice que fluirá, correrá, brotará como ríos de agua viva para esparcir. Dios te ha puesto para esparcir vida, vida abundante. Y este texto está hablando de la vida eterna, pero también está hablando de la vida hoy, aquí y ahora. Y lo que Dios ponía en mi corazón, porque dice más adelante, ¿sí? Versículo 28, dice, no se maravillen de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y antes dice que los que oyeren la voz tendrán vida. Y con esto quiero terminar. Quiero terminar que terminemos orando en esta mañana, porque el Señor ponía esto en mi corazón. Esta es la frase textual que venía en mi corazón. Mi voz tiene que ser oída en los sepulcros. Yo quiero hablar en los sepulcros, porque la voz, dice, la voz de Dios trae vida donde hay muerte. Y le compartí al pastor cuando reflexionaba sobre esto. Entiendo que hay muchas personas aquí en esta mañana que están en sepulcros, que tienen áreas de su vida que han sido sepultadas, que están muertas y que hoy necesitan escuchar la voz del Dios de la vida, el dador de la vida, el que cuando habla hace que los huesos secos comiencen a recobrar vida. Y mi expectativa y lo que yo creo en esta mañana de parte de Dios es que Él en esta mañana va a traer vida, porque muchos hijos hoy no
están ni siquiera pudiendo identificarse con el Padre porque están caminando como muertos, están en los sepulcros y no pueden siquiera pensar en una realidad espiritual como la que el Padre está planteando. Anoche a las 2 de la mañana la tuve que despertar a Ana. Me desperté y mi cuerpo no me respondía. Fue una sensación similar a la que se siente cuando uno comienza a bajarse la presión. Hacía mucho que no me pasaba, pero lo he experimentado. Y yo empecé a revisar, he comido bien, estoy descansado, ¿qué es lo que pasa? Y la despierto a Ana y dijimos, vamos a empezar a orar por el cuerpo, vamos a empezar a orar por la iglesia, vamos a empezar a clamar, porque acá hay una señal que Dios está queriendo poner, que es que en medio de la muerte, cuando recurrimos al Dios de la vida, Él cambia los sepulcros en fuentes de bendición. Dice la palabra de Dios, y esto lo aclaro solamente para que no creas que el sepulcro solamente es estar totalmente muerto. Dice Salmos, capítulo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. En otra traducción dice del pozo de la muerte. El salmista no estaba muerto, pero estaba como muerto. La voz de Dios hoy tiene que ser escuchada. La voz de Dios hoy está hablando para traer vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Todavía no. Tomen asiento. Todavía no. Estaba luchando ahí cómo íbamos a terminar el mensaje. No hay lugar para decir, quiero que pasen los primeros 10, los segundos 10, los terceros 10. Pero la palabra de hoy ha venido a traer el síntoma dominante de muchas de nuestras vidas. En una oportunidad yo dije, solo se ponen de pie los que están respondiendo a esta palabra en estos términos. Los demás queden sentados. Y el que dirigía dijo, bien, nos ponemos todos de pie. Y yo luché allí. Si lo dejo, niego todo lo que dije. Y si lo confronto y está en la carne, como este mensaje, se puede molestar. Y se molestó. Y se murió. Espero que no ocurra con vos. No quiero que nadie se ponga de pie, si no está confesando, como dijimos antes de empezar el culto, que tiene áreas muertas. No estoy diciendo que tiene todas las áreas muertas. Yo a veces me voy al baño, me llevo un libro y me siento a esperar que el cuerpo tenga libertad de evacuar. Y mis manos en mi rodilla generan un adormecimiento que cuando me quiero levantar no puedo. Tengo que esperar, estirar las piernas. En una oportunidad lo hice y me caí. Solo nos ponemos de pie. Y yo invito a Leo a que se quede de pie conmigo, como un testimonio de que nos estamos parando en respuesta a esta palabra, de que hay áreas muertas, en verdad. Y quiero decirles que
Más de uno pasó por mi mente y están aquí. Yo soy su pastor. Yo sé las áreas en las que usted necesita aceite. Y usted también. Yo sé que usted sabe que Dios habló con usted. Así que solo los que están respondiendo a esta palabra están diciendo: Señor, yo admito que has hablado conmigo. Se pone de pie. Está confesando su rebelión y su desobediencia. Señor, en este momento nos estamos poniendo de pie delante de ti y testificamos y confesamos nuestro pecado de desobediencia, de rebelión, en áreas que estás señalando en nuestra vida, donde la carne se instaló en la manera de pensar. Adolescentes y jóvenes detrás de la pornografía, del sexo, de la concupiscencia. Hombres y mujeres detrás de pasiones, mentes llenas de pensamientos rebeldes, autónomos, independientes, sin honrar el cuerpo, sin honrar la palabra, sin importar lo que piensas, lo que quieres, lo que anhelas, lo que revelas en Cristo Jesús. Perdón por menospreciar tu palabra, porque la intencionalidad detrás de este desprecio es la autonomía, es la suficiencia, es la presunción. Perdónanos, Señor, por semejante rebelión. Ten misericordia, por favor. Estamos confesando como Leo nos propuso en el Salmo 40. Estamos sobre arenas movedizas, pero en un pozo profundo. Las posibilidades de salir son nulas. Manda, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga el regalo del arrepentimiento sincero, específico, concreto, definido. Señor, nos arrepentimos de estas cosas que traes a la mente. En tu nombre.